Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Un corazón que vuelva a arder. ¿Te quieres aliviar de la depresión? ¿Quieres aprender a vivir sin tu ser querido que ya murió? ¿Piensas que tu vida no puede continuar después de una ruptura amorosa, de algún divorcio? Fíjate que los discípulos de Maús nos muestran cómo aprender ese itinerario del duelo, de vivir en plenitud el dolor ante la pérdida de un ser querido o de los golpes que da la vida. Yo no soy psicólogo, pero siento que una pena cuando es compartida es más llevadera. Así que los discípulos de Maús lo primero que nos demuestran es vivir el duelo en compañía. En compañía las cosas son más llevaderas. Dos discípulos. Así, por ejemplo, alguien que ya pasó por un divorcio te puede orientar, te puede confortar más bien. Alguien que ya perdió un hijo, alguien que ya perdió a su mamá, a su papá, te puede dar palabras de aliento mejor que alguien que no ha pasado por esas situaciones. Primer punto, el duelo. El primer punto es la negación, la sorpresa. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, se murió tu mamá, se murió tu papá, se murió tu hijo, se murió fulano de tal? Quedas en shock ante la noticia. Todavía es hora que no te la crees. ¿Cómo que murió? ¿Sí? ¿O cómo te sentiste cuando te dijeron, ¿sabes qué? Es mejor, hay que separarnos mejor. Peor aún aquella persona que su esposo la abandona por otra y lo deja con tus hijos. Tanto hombres como mujeres, se puede dar la situación de que ni siquiera hubo una negociación, no hubo nada, simplemente la traicionó y se fue. Difícil, difícil. Fíjate que los discípulos de Maús huyen, se niegan, reniegan, se resisten a creer que su líder murió. Están desmotivados, no quieren ver la realidad, no creen lo que les está pasando. Así aquellas personas que acaban de perder a su ser querido o que han pasado por un divorcio, no creen que les esté pasando eso. Segundo punto, la ira. Se llenan de indignación, de resentimientos, buscan culpables, tienen un sentimiento de que les pasó algo injusto. Esto aparece ante la incapacidad de no poder hacer nada. No puedo hacer nada en esa situación. Ante la muerte de un ser querido, piensa uno, ¿cómo pasó? O ante el divorcio nadie se casó para divorciarse, ¿o sí? Y piensa uno, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dice que los discípulos de Maús conversaban y discutían. Iban molestos, frustrados, desalientados. Punto número 3 en el duelo, la negación. Se llega a la incertidumbre, el desconsuelo. Se quisiera volver a los tiempos pasados. Se recuerda cuando se vivía con el ser querido, con la esposa que ya murió, con el esposo que ya murió. Se recuerdan y se anhelan cuando se vivía juntos en pareja, cuando en aquellos tiempos vivían felices, según ellos. Y empiezan a fantasear con la mente. Si lo hubiera dicho, si lo hubiera hecho, o por qué no se lo dije. Así. Dios, cuando alguien le da la noticia de que su ser querido murió, por ejemplo, lejos, Señor,
dime que no es cierto y te prometo lo que tú quieras. Empiezan a negociar. Hay parejas que no quieren separarse a costa de que las humillen, de que les pisoteen su dignidad. Negocian porque le tienen miedo a la soledad. Le tienen miedo y no importa, vuelvo a repetir, que los humillen. Y eso, cada quien. Punto número 4, la depresión. Dice Cristo, ¿de qué vienen hablando tan llenos de tristeza? Esa frustración. Muchas personas, cuando muere su ser querido, hay gente que se les anima y les dice, no le llores, no lo dejas descansar. Mentira. Llórale todo lo que quieras. Todo lo que quieras, llórale. A veces me preguntan a mí y les digo, las lágrimas no contienen calorías, así que no te preocupes por engordar. Llora. Si quieres llorar, llora. Y si quieres llorarle a tu ex, ¿qué tiene? Llórale. No hay problema. Se rechaza a otra persona, aquella persona que es divorciada, a veces rechaza a personas que tienen buenas intenciones por cierta presión. Tengo una pregunta. Cuando escuchas la palabra de Dios, ¿qué sentimientos te genera? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Te gustaría reclamarle algo a Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo haces? ¿Te gustaría perdonarle algo a Dios? Y luego, fíjate que los discípulos de Emaús van enojados con Dios, pero hablando de Él. Y así hay mucha gente que está enojada con Dios, pero a diario hablan de Él. Punto número 5, la aceptación. Tener confianza en el plan de Dios. Ya no es preguntar por qué Dios mío, sino para qué Dios mío. A lo mejor Dios, en tu divorcio, Dios permitió la separación. La separación, vuelvo a repetir. Porque quizás esa persona te estaba llevando al infierno, tanto aquí en la tierra como allá en el infinito. Literalmente. Te estaba llevando al infierno corporal e espiritual. Así que no hay mal que por bien no venga, ni hay mal que dure 100 años. En esta situación se busca un proceso de reflexión sobre la pérdida del ser querido. Se trata de comprender y darle un sentido al sufrimiento. Ya lo dice Víctor Frank en su libro El hombre en busca del sentido. El sufrimiento no tiene sentido. Es algo ilógico el sufrimiento, pero hay que entenderlo desde los ojos de Dios. Se aprende a vivir con el dolor. Y ahí es cuando tú empiezas a moldear el dolor. Y le dices a Dios, Señor, quédate con nosotros esta noche. Quédate con nosotros. Pedir auxilio, ayuda. Hay que tener un corazón que vuelva a arder. No te acostumbres a un corazón frío. No. De mi parte, estas pequeñas palabras son herramientas, pero hay grupos de tanatología. Acércate. El duelo es un proceso que algunos salen relativamente rápido, otras personas tienen mucho tiempo en esa situación. Lo único que puedo decirte es que Dios acompaña en tu dolor. Tenemos un Dios que camina con nosotros. Sábetelo. Y lo que te puedo decir es que lo reconozcas en la Eucaristía. Acércate a comulgar y Él te dará todas las fuerzas que necesitas para sobrellevar tu dolor, tu duelo. Felices Pascuas.